Bien, de regreso, último bloque con Fernando Fernández, decíamos, del Partido Socialista. ¿Cómo estás? Bien, Pepe, bien acá, agradecido por el espacio. Con muchísimo gusto, como siempre, nuestra pluralidad y dando espacio a todos los sectores. El socialismo misionero es especial, digamos, porque lógicamente trata de adecuarse a los tiempos y a los momentos políticos y a veces en determinadas circunstancias eleccionarias se lo ve alineado a un sector, después a otro sector, digamos, esto, ¿cómo lo hacen y de qué manera lo van definiendo? Bueno, en realidad no sé a qué te referís con estar en un sector o el otro. Nosotros siempre en realidad estamos parados en el mismo lugar, que es el lugar de la oposición aquí en Misiones. Pero no me refiero a que ustedes van de un lugar, de que cambian de lugar de posición política partidaria, sí, de aliarse, digamos, con determinados sectores. A eso me refiero yo. A veces hay oportunidades eleccionarias que se los ve, digamos, con un sector, por supuesto, siempre afín al pensamiento de ustedes, digamos. Sí, no, bueno, vamos siempre tratando digamos, de priorizar una construcción colectiva y que vayan en pos de un bienestar para los misioneros. En eso vamos siempre trabajando en acuerdos programáticos con distintos sectores, que bueno, después siempre la idea es que se conserve en el tiempo, que crezca, que se solidifique. Y no siempre se da. Y que lamentablemente por cuestiones relacionadas a egos, a vanidades, etcétera, no se puede dar definitivamente. ¿Cómo fue la decisión de, bueno, es una cuestión también del ámbito nacional, ¿no?, de acompañar a esta fórmula de Labaña con Urtubey? Bueno, nosotros venimos del socialismo hablando con él hace más o menos un año. De hecho, fuimos los primeros que nos sentamos con él en el orden nacional a tratar de convencerlo de que sea el candidato, porque creemos que es el momento en Argentina de confluir todos bajo una unidad, un consenso, parafraseando un poco el nombre del frente, que vaya por fuera de las dos opciones nacionales que han gobernado este país y que en los últimos 15 años y que no han llevado a chocar esta Ferrari que es Argentina, con una división sin sentido, una división que promueve más el odio que la unión. Y creemos y estamos convencidos de que el doctor Roberto Labaña es la figura que puede aglutinar esa unión, esa gran unión nacional que tanto nos hace falta. Y desde Misiones, digamos, ¿cuál es el mensaje? Ustedes que palpan la realidad del misionero todos los días y que hoy escuchamos muy asiduamente a la gente de la Renovación hablar de un proyecto netamente misionerista, digamos, ¿en qué se diferencian o hacia dónde ustedes apuntan con el discurso, por así decirlo? Bueno, primero que nada, nosotros tenemos un discurso histórico que más que discurso es contamos quiénes somos, y en eso contamos que somos un espacio absolutamente transversal, un partido político histórico donde las banderas de la transparencia, de la honestidad, de la solidaridad han sido siempre las que han estado al frente. Y lógicamente, si estamos hablando de solidaridad, de transparencia y de honestidad, no tenemos nada que ver con el espacio de la Renovación. Y en ese sentido es lo que vamos a ir a proponer al Congreso Nacional, que es levantar esas banderas y trabajar para los misioneros, para las misioneras, en proyectos que nos pueda sacar a todos los misioneros del mismo pozo en que está hundido el país, que nosotros para nada estamos ajenos a eso. Sin ninguna intención de producir ningún tipo de enfrentamiento, te planteé recién el discurso de la Renovación. Por otro lado, se escucha a otros candidatos que dicen necesitamos legisladores que legislen y que representen a la provincia de Misiones. ¿En qué concepto ustedes piensan representar, o vos como legislador, si el pueblo te elige, a la provincia de Misiones? Nosotros tenemos un programa y ideas claras.
Sabemos, esto recién lo escuchaba Cristalda, usando también como la misma prioridad, que la prioridad que es la generación de empleo. Claramente y que también coincide con lo que estuvo Ivone Aquino en el primer bloque. También habló de lo que pasa es que es el gran problema que hoy tenemos todos los argentinos, todos. La diferencia por ahí es que tanto un espacio como el otro que vos decís han estado gobernando y no han hecho prácticamente nada para digamos, terminar con o paliar ese problema del desempleo. De hecho, la renovación, con las asimetrías que tenemos aquí en Misiones con los países digamos que están limítrofes, gracias, no hace nada. Tenemos aquí, por ejemplo, la famosa aduana paralela, que lo único que hace es estafar a los empresarios, a las pequeñas y grandes empresas que quieren usar sus medios para generar empleo, y de esa manera, con ese agobio que significa tantos impuestos y demás, es imposible hacerlo. Entonces la renovación, ¿qué me va a venir a decir a mí que quiere cambiar algo de eso si tiene la posibilidad ahí en la mano y no lo hace? Y lo mismo el Frente para Todos, que en la provincia es un apéndice más de la renovación. A nivel provincial van juntos. De hecho, el presidente del Partido Justicialista es diputado y llegó a esa banca a partir de una lista del Frente Renovador. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De educación, la educación misionera. Nosotros, una de las cuestiones que vamos a proponer es nacionalizar la educación pública para terminar de alguna vez, de alguna manera, de esta suerte de asimetría que hay entre provincias, donde hay provincias como Santa Fe, por ejemplo, que tiene una educación pública inmejorable, con sueldos que son los mejores del país, y bueno, no hace falta decirles, aprovechando que estuvo aquí Ivone Aquino, los paupérrimos sueldos y las paupérrimas condiciones de trabajo que tienen los docentes en Misiones, o las economías regionales, donde, por ejemplo, las mujeres que trabajan en la tarefa, que no tienen, vamos a promover también desde el Congreso Nacional un registro de trabajadoras rurales, para terminar con la precarización laboral y que se tengan el igual sueldo que los hombres, obra social, aportes jubilatorios, etcétera, etcétera. Y un tema que no lo escucho a nadie, a ningún candidato lo he escuchado hasta aquí. Esperemos que a partir de mañana lo escuchen, porque bienvenido sea que sea puesto una vez más en la agenda. Es un tema que los misioneros han expresado su mayoritario rechazo, que es el tema de la instalación de unas mega represas sobre el río Uruguay, y que sabemos que está ahí, que el proyecto está ahí, que está esperando, y que hay un acuerdo tácito entre el Frente Renovador y los dos sectores de la supuesta grieta, que ni bien termine todo este proceso van a querer volver a ponernos sobre la mesa y para hacer sus negocios, y nosotros, cual nuestra posición histórica, vamos a trabajar fuertemente para que esto no suceda. ¿Cómo está integrada tu lista? Bueno, la lista que me toca en suerte y tengo el honor de encabezarla yo. Estoy secundado por Miriam Barbosa, quien es una reconocida y enorme militante por los derechos de las mujeres, de los sectores de las entidades disidentes. En tercer lugar está el reconocido exfutbolista y militante histórico también del peronismo, Jorge Indio Gómez, del interior, de Oberá. Y en el cuarto lugar está desde San Javier, Mariela Strajevich, cerrando la lista de diputados nacionales entre los titulares. Vendele un poquitito a Labaña y Urtubey. De Labaña, ¿qué podemos decir de Labaña que no se ha dicho? Una de las cuestiones, o la única cuestión que tienen para achacarla, es el tema de la edad. Porque cuando lo critican por la edad que tiene, y eso marca la cantidad de rasgos positivos. Simplemente recordarle a la gente, recordarle a las misioneras, a los misioneros, que Roberto Labaña fue el gran piloto de tormenta para salir de la crisis que nos dejó el 2001, cuando fue ministro de Economía. Cuando asume, creo que fue en mayo de 2002, recibió un país con una inflación arriba del 30%, y la llevó a una inflación del 10,3% el día de que renuncia a partir de
no estar de acuerdo con todo lo que era la obra pública y el manejo y desmanejo de la obra pública del kirchnerismo en ese momento. Ese es Roberto Labaña, una persona con experiencia, transparente, honesto, y que de mucho diálogo, y que, te repito, es la persona indicada para salir de este momento. ¿Y Urtubey? Y Urtubey es un dirigente joven, un dirigente con futuro, que es gobernador de Salta y que ha entendido que hay que priorizar un acuerdo, un gran acuerdo político, en donde estamos muchas fuerzas a lo largo y a lo ancho del país, y está dispuesto a acompañar el proyecto de consenso federal, que sin duda va a llevar a que el 10 de diciembre Roberto Labaña y Urtubey asuman la presidencia y la vicepresidencia del país. Si los misioneros o parte de los misioneros te eligen como diputado nacional, ¿qué es lo primero que querés hacer cuando ocupes una banca en la legislatura nacional? Lo primero, bueno, un poco tratar los temas que habíamos hablado anteriormente, empezar a laburar fuertemente en leyes y proyectos de ley, mejor dicho, para alentar el fortalecimiento de las economías regionales y de las pymes, sobre todo, que son las mayores generadoras de empleo. Eso es lo primero que vamos a hacer, lo primero que vamos a ponernos a trabajar fuertemente. Gracias por visitarnos, y ojalá que ustedes trabajan siempre, o sea, con inferioridad de condiciones, si se quiere, ¿no? Porque pero es con difícil, convicciones. pero con convicciones, y siempre desde el mismo lugar. Exacto. Yo respeto la coherencia, digamos. Hablamos recién con Cristela Irrazábal, una familia que siempre está desde ese mismo lugar, digamos. Si hablamos de los Irrazábal, los mismos Juanchi Irrazábal, que fue uno de los, mientras que acá nadie le recibía a Kirchner, él ya lo recibió. Digamos, por lo menos están en la misma línea, ustedes siempre en el mismo lugar. Hay que saber reconocer, y seguramente los misioneros también saben reconocer esas cuestiones, ¿no? La coherencia principalmente de las personas que practican la política partidaria. Así que ojalá que les vaya bien. Muchas gracias, y gracias por el espacio. Con muchísimo gusto. Señores, nos estamos despidiendo de nuestro encuentro de hoy. La invitación es que nos reencontremos el próximo martes. Muchas gracias. Buenas noches.